Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, y además con algo que es muy importante para nuestro público, la accesibilidad de la información, la accesibilidad de los contenidos. Ya tiene aquí una nueva integrante y ustedes la están viendo aquí en pantalla. Así es, se trata de nuestra compañera Laura Regis. Ella a partir de hoy se suma al equipo de Noticias 22 para tener una mayor difusión y divulgación de lo que nosotros proponemos desde este espacio. Así que Laura, tocaya, bienvenida. Y comenzamos aquí en Noticias 22, tenemos mucho que ofrecerles. Hay una lamentable noticia que vamos a abundar de inmediato en ella, Laura. René Drucker, la desaparición física de René Drucker, un gran divulgador de la ciencia, un científico, un funcionario también que hizo mucho en cuanto a la divulgación del quehacer tecnológico y científico en nuestro país. Así es, tendremos más detalles en torno a la muerte de René Drucker. Tendremos una entrevista con Roberto Saviano desde España. La hace Francina Islas y también aquí en el estudio Mónica Lavín nos presenta su nuevo libro Cuando te hablen de amor. Y de cine, Talento Emergente, óperas primas, películas de segundas películas de nuevos directores, bueno, eso en Cineteca Nacional. 14 cintas van a poder disfrutar, tenemos toda la información. Comenzamos. El investigador y divulgador científico René Drucker, titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, falleció este domingo. Así es, a los 80 años falleció, así lo informó la Universidad Nacional Autónoma de México. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos y vamos a recordarlo de la siguiente manera. René Raúl Drucker Collin, el científico que soñaba con ser atleta, falleció el pasado fin de semana a los 80 años de edad. Apasionado por la neurobiología y el deporte, egresó de la Facultad de Psicología de la UNAM. Obtuvo su maestría en Ciencias por la Universidad del Norte de Illinois, Estados Unidos, y el grado de doctor por la Universidad Saskatchewan, Canadá. Yo creo que es fundamental la intuición, es fundamental la imaginación en la ciencia, ¿no? Yo no puedo ver a un científico sin que sea una gente imaginativa. Las enfermedades neurodegenerativas y la biología del sueño se convirtieron en sus principales temas de investigación. Incluso demostró que los péptidos neuroactivos, es decir, moléculas formadas por la unión de aminoácidos, regulan el sueño. En 1984, publicó la primera evidencia de que se puede quitar y poner el reloj biológico del cerebro, avance científico que puso a México en el mapa mundial de la neurobiología del sueño. Años más tarde, en 1987, publicó junto con su colega Ignacio Madrazo el primer trabajo que presentaba la posibilidad de trasplantes celulares en pacientes con Parkinson, mismos que permitirían mejorar sus síntomas. Esta práctica tuvo resultado en pacientes jóvenes menores de 50 años y con trastornos predominantemente motores. La ciencia es la herramienta más importante para el progreso de una nación, afirmaba Drucker Collin, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México desde el 2013. Fue galardonado con reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el Premio a la Excelencia Médica que otorga la Secretaría de Salud. El investigador de excelencia del Sistema Nacional de Investigadores publicó más de 290 artículos, legado que ha sido citado en más de 2000 ocasiones. Descanse en paz, René Drucker. El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, y Juan Ramón de la Fuente, ex rector también de la UNAM, fueron algunas de las personalidades que acudieron. Así es, ellos estuvieron ahí para darle el último adiós al doctor René Drucker Collin. Fue un gran neurofisiólogo, uno de los grandes científicos mexicanos, coordinador de la investigación científica, director general de difusión de la ciencia, que es otra cosa que nos dejó René. Supo difundir y darle valor a la ciencia. Y aparte siempre siguió sus convicciones. Un mexicano íntegro, interesado por México, interesado por la ciencia y por la universidad. Un gran universitario. René Drucker deja múltiples legados. Como científico, fue un científico original, creativo, de reconocimiento internacional.
Sus estudios sobre el sueño nos permitieron entender mejor algunas fases de lo que ocurre cuando estamos dormidos. Sus estudios sobre la enfermedad de Parkinson tuvieron una gran repercusión internacional y fue un neurofisiólogo realmente de clase mundial. Pero además René era un maestro muy atractivo. Su laboratorio estaba siempre lleno de jóvenes. Solo algunas de las personas que estuvieron ahí para despedirlo. Así es, dos grandes universitarios se nos van en muy pocos días. Por un lado Álvaro Matute y ahora René Drucker-Colin. Nuevamente un abrazo para toda su familia. Y en otros temas vamos a platicarles acerca de un encuentro de dos artistas. Así es, se trata del pianista inglés Michael Nyman y su universo sonoro con una gran bailarina, Elisa Carrillo. Elisa Carrillo, efectivamente, que dio muestra de su virtuosismo en el exconvento de San Hipólito este fin de semana. Despierta, camina. Elisa Carrillo, Michael Nyman, Mikhail Kaniskin y los artistas plásticos Aldo Chaparro y David Troise conformaron el elenco artístico de la primera edición de Pop-Up Experiencia México, que forma parte de la campaña Despierta México y se presentó en el exconvento de San Hipólito el pasado sábado 16. Confía, estaremos ahí. Despierta México es una estrategia que comanda Exitus Capital y que busca respaldar a mexicanos exitosos tanto en nuestro país como en el extranjero. Este proyecto, por supuesto, busca contribuir a su más amplia difusión y que México realmente se convierta en un precedente de la cultura. Pop-Up Experience México se enmarca en esta fascinante labor. Es un gran orgullo, la verdad, un gran honor de haber estado en esta primera edición. Yo creo que es un proyecto muy bello para promover las artes y sobre todo porque la gente tiene otro acercamiento a todo lo que son las artes, ¿no? Fue algo muy cercano y yo creo que fue una mezcla muy bonita entre artes plásticas, música, danza. Un gran orgullo y yo creo que es el comienzo de algo muy bello. Una pieza de estreno fue interpretada por la mexicana Elisa Carrillo, primera bailarina de la Ópera de Berlín, acompañada por la ejecución musical de Michael Nyman, considerado uno de los compositores más innovadores de la música contemporánea. Estos creadores de nivel internacional compartieron el escenario con Mikhail Kaniskin, nacido en Moscú y primer bailarín de la misma agrupación berlinesa. Yo conozco a Michael Nyman desde que estoy muy chica, desde que tenía como 14 años, conocía su música y de hecho es muy chistoso porque tenía su disco. Desde esa época yo vi la película del piano, me acuerdo, y compré uno de sus discos y me lo llevé cuando me fui de México a Inglaterra y eran de las cosas que siempre escuchaba y me encantaba su música y a veces yo creo que el destino te lleva a... Ya tal vez era parte de mi destino, ¿no? Esa conexión, lo conocí hace un par de años y ahora sale este proyecto, entonces fue todo como un sueño realmente, un gran honor. Elisa Carrillo interpretó, entre otras coreografías, el cello. Complicada a la hora de aprender porque realmente tienes que tener esa suavidad pero al mismo tiempo ser algunos movimientos muy secos y no, porque es esa manera de expresarte, ¿no? Y me encanta, es una de las partes que bailo que me gusta más porque son 3 minutos y medio de muchísima concentración. Creo que tiene un efecto muy bello, es algo que el coreógrafo Nacho Duato, que es mi director actualmente, hizo de una manera maravillosa y bueno, también fue una de las coreografías que siempre soñé en bailar. En el espectacular edificio colonial que fue sede del primer hospital en América para dementes, se llevó a cabo la primera edición de este peculiar encuentro de las artes. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Vaya, qué encuentro de talentos. Así es. Bueno, vamos a otra información. Desde hace más de medio siglo, el escritor y filólogo español Carlos García Gual es todo un referente en el estudio de la mitología, de las mitologías antiguas, de manera particular las grecorromanas, Laura. Y además él es coordinador de una de las colecciones más importantes de filosofía y letras de la antigua Grecia, que es la Biblioteca Clásica Gredos, que pues realmente... Efectivamente, es un clásico. Así es, todo un referente. Bueno, el maestro García Gual estuvo en nuestro país.
La escena final de la Ilíada, que probablemente es una invención del último El escritor Homero. Carlos García Gual asegura que en el imaginario griego las figuras divinas se caracterizan por ser muy humanas, y el pueblo no le teme a la debilidad. Crítico, traductor y catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid, García Gual visitó México para ofrecer una charla sobre mitos, muertes y sirenas. Acompañado por Jesús Silva Gerson y Juan Villoro, el escritor subrayó la importancia de retomar la humanidad de estos personajes legendarios. A veces tenemos casi olvidada esta vieja historia de mitos griegos y filósofos antiguos. Pero es importante retomarla, incluso un poco a contrapelo de los tiempos. Estos son malos tiempos para el humanismo. Estos son tiempos de presiones mediáticas, de lecturas muy rápidas. Hay que desafiar eso y volver a sumergirnos en la lectura de los clásicos, a imaginar ese mundo perdido, que por una parte resulta tan extraño, pero que tiene mucho de nuestro en profundidad. Quizá en segundo lugar, y sobre todo ya en el mundo ateniense, el amor a la libertad. Y luego, en tercer lugar, el afán de conocer a los otros y en el fondo también de conocernos a nosotros mismos. Eso caracterizaba a los griegos frente a otros pueblos antiguos. Los egipcios nunca salieron al mar, los griegos colonizaron el Mediterráneo y practicaron también, no lo olvidemos, el diálogo. Para ofrecer un panorama sobre la labor del autor de libros como Diccionario de Mitos, La muerte de los héroes y La secta del perro, el escritor mexicano Juan Villoro recordó las palabras que Cornelius Castoriadis escribiera en el libro Lo que hace a Grecia. Toda tradición corre el peligro de olvidar el origen. O sea, la tradición se acostumbra tanto a sí misma que de alguna manera borra su origen y eso se convierte en algo que ya no investiga. Y dice Castoriadis, la historia es el ejercicio liberador que busca reparar ese olvido. O sea, tenemos un origen, tenemos algo que nos ha convertido en lo que somos. Entonces, me parece que todo el trabajo de Carlos García Gual tiene que ver con la necesidad de hacer ese viaje de regreso al origen. Noticias 22, Karen Rivera. Y nos vamos a la pausa después de esta nota que nos invita a la lectura. Pues vamos a platicar de un libro que aborda un personaje que siempre está por ahí en la mira. Bueno. Así es. Bueno, de Maximiliano se habla a favor o en contra, nos referimos al emperador Maximiliano. Y bueno, ahora José Manuel Villalpando nos invita a conocer cómo fueron los últimos momentos de Maximiliano de Habsburgo, Laura, pero desde el punto de vista legal. Efectivamente, el juicio que definió el triunfo de la República frente al Segundo Imperio. En el 150 aniversario del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, a manos del gobierno republicano liberal de Benito Juárez, se ha escrito mucho a favor y en contra, tanto de un personaje como de otro. Para el profesor en Historia del Derecho Patrio, José Manuel Villalpando, era momento de superar las anécdotas y entrar de lleno en el proceso que llevó al emperador al paredón, como lo presenta en el libro El juicio de la historia, Maximiliano. Este pequeño episodio de la vida de Maximiliano, de la vida de Juárez, de la vida de México, que es enjuiciarlo, someterlo a un proceso, es poco narrado, ¿eh? En realidad, cuando uno revisa las biografías de Maximiliano o los libros que narran la historia del Imperio Mexicano o las propias biografías de Juárez, es un asunto que se liquida en 2-3 segundos y vámonos. Y yo tenía intención justamente de objetivarlo y examinar precisamente cómo sí se puede cumplir la ley. Para Villalpando, la clave está en el entramado que hizo Benito Juárez en materia jurídico-constitucional, pues expidió antes de los sucesos una ley que preveía los casos concretos de una invasión armada y la usurpación del poder, así como los castigos que merecerían quienes estuviesen involucrados. Y la ejecución del monarca era una forma de decirle al mundo que en México se cumplía la ley. En su defensa, Maximiliano buscó que no se le juzgara en una corte marcial. Aludió a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y pidió algunas cosas muy exageradas,
que primero que lo dejaran ir. Ya se acabó el imperio, ya me voy, yo ya había abdicado. Segundo, ya que se convenció de que tendría que ser sujeto a un juicio, pidió que este fuese realizado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no existía porque con la invasión francesa se había dispersado. Después pidió ser sometido a un juicio ante el Congreso, que tampoco existía porque también lo habían dispersado las propias fuerzas francesas. Aplicar la ley no fue nada fácil, pues México estuvo en el centro de las presiones de los gobiernos de Estados Unidos y países de Europa. No importó en el caso de Maximiliano que el presidente Juárez, por ejemplo, recibiera presiones de altísimo nivel, como una carta implorando clemencia del gran escritor en ese momento, que es Víctor Hugo, cuya fama trascendía fronteras no solamente en Francia y Europa, sino en México era reconocidísimo. Y sin embargo, Juárez decidió no hacer caso. Villalpando cree que al final, el mismo Maximiliano entendió su situación. Y al final ya no le quedó más remedio, y creo que en el último momento de su vida sí asumió con hombría su papel en la última carta que le envía a Juárez, cuando le pide que su sangre sea la última que se derrame en México, pues ya aceptó lo que para él significaba, y creo que lo valoró a tiempo, pasar a la historia. ¡Mexicanos! ¡Muero por una causa justa! Para José Manuel Villalpando, este caso tiene una moraleja contemporánea. ¿Cuándo se puede y se debe cumplir la ley? Y que al gobernante del país en turno no le tiemble la mano para aplicar la ley y no ceda a la presión internacional. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Y bien, de Maximiliano de Habsburgo, ahora nos vamos a hablar sobre Cuando te hablen de amor. Está aquí con nosotros Mónica Lavín. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos. Yo encantada de estar aquí, en casa. Exactamente, en casa. Mónica, cuéntanos un poco a propósito de esta novela. Tienes a dos personajes femeninos, a una joven, a una mujer mayor, pero además tenemos a otra mujer que vive en circunstancias amorosas completamente diferentes. Sí. Una va por la ilusión, el amor fou, la otra por el dolor y tal vez también la venganza, y alguien que se cuestiona si es para siempre el amor. ¿Cómo articulas un diálogo entre estas tres mujeres? Mira, yo quería hacer una novela Ciudad de México, contemporánea, preguntarme lo que piensa la generación de mis hijas, lo que piensa mi generación, lo que piensa la generación de mis padres, sobre el amor y la pareja y la construcción de la pareja, esta utopía amorosa que de alguna manera ha cambiado de rostro, y en este tiempo en que todo lo queremos rápido, instantáneo, que lo que sea lo puedes obtener presionando un botón en las teclas de tu iPhone o lo que sea, Maya me parecía que era el personaje cuya mirada sobre esta... Maya se va a casar, pero se va a casar y duda mucho en casarse, porque se casa porque el novio se tiene que ir a estudiar fuera, bueno, se va a estudiar fuera, y estar casados es una manera de que sea más fácil la beca y todo el trámite. Pero ella piensa que no tiene sentido, descree de la pareja y se va a topar con que, bueno, voy a hacer esta escenificación. Yo me doy cuenta que ahora vivimos en un momento en que los jóvenes se ha vuelto de una manera muy conservadora y extraña a hacer superproducciones de matrimonios. Hay toda una mercadotecnia alrededor de eso. Mi personaje Eugenia tiene que ver con esa parte. Con la producción. Entre la escenificación y la simulación, ¿no? Exactamente, es la apariencia, es también lo efímero, el instante en donde se supone que firmas la ilusión de ese pasaje que va a ser diferente y bueno, que a lo mejor está muy lejos de otro compromiso más profundo que tiene que ver con el compromiso que haces con la persona que quieres o que amas. Entonces Eugenia será esa contraparte de la mujer que carga a cuestas un desencanto amoroso, pero paradójicamente vende ilusiones porque vende vestidos de novia, y esta vendedora de ilusiones hará lo posible por trastornar la ilusión de las otras o de la otra por una razón en particular que no voy a revelar porque es parte de este tejido que tú me preguntabas, ¿cómo tejo las historias? Hay una tercera historia que tiene que ver con como Eugenia es una mujer que descree del amor en el sentido del compromiso, no cree, sí cree en el estar sensualmente con alguien y tiene un amante a quien cita en los vestidores de esta tienda de vestidos de novia
Y él, como es escritor, y los escritores siempre andamos espiando y buscando historias ajenas, él cacha una historia ahí que viene a traer otra mujer que vive en el centro de la Ciudad de México, que tiene estos negocios que son fascinantes de vestidos de 15 años. También otra vendedora de ilusiones que le soltará una historia. Pero ella sí cree en el amor. Ella no ha tenido la oportunidad de elegirlo y el escritor le va a dar la oportunidad de ser personaje de novela y de encarar el amor más sencillo, el de ida y vuelta, el escuchar, el mirarse. Y estas tres mujeres tejerán quizás una conversación alrededor de la ambigüedad del amor. Si supiéramos qué es el amor, creo que la vida sería o muy aburrida o demasiado fácil. Lo que quiero decir es, el amor es una convención, depende mucho de la idiosincrasia, depende mucho de los pueblos, depende mucho de los tiempos. No es lo mismo el amor de Tristán e Isolda en el medievo a ese amor juvenil ahora posicionado por los medios de comunicación, por el cine como Romeo y Julieta, idealizado, a estas historias de amor todavía aún más idealizadas que nos venden a partir de Disney. Cómo al convertirnos en adulto o en adultos empezar a hablar qué es el amor, como si fuera una utopía en donde no pasa nada o no debería de pasar nada porque está el amor. Sí, no quizás un estado en vértigo y riesgo permanente donde podemos ser otros de los que somos porque vamos a conocer algo que es la capacidad de amar, ¿no? Que solo te da el estar en una relación amorosa. Entonces esta idealización, esta banalización incluso del amor, en tiempos en donde se banaliza casi todo, es parte del tema de la novela y cómo la sabiduría de los abuelos va a ser muy importante para Maya, porque estas tres generaciones tienen su propia visión de lo que ya ha pasado y Maya apenas, su sombra es el futuro, de Eugenia su sombra es el pasado y de alguna manera los abuelos han podido establecer una relación sabia, no por eso menos dolorosa o menos dichosa, porque todo está en juego, con el pacto de amor o el pacto de vivir juntos, ¿no? Y es una novela que tendrá que ver con el aprendizaje y con el desencanto y el encanto. En esta novela también el escritor, como nos has anunciado, escribe una historia. Entonces tienes a tres mujeres con momentos, instantes o posicionamientos distintos frente a la idea del amor, pero en la entrega que hace el escritor, el amor va también de otra manera. Claro, y además el escritor, una manera de engatusar a Eugenia, que no quiere un compromiso mayor que esas visitas ocasionales, esos encuentros ocasionales en los vestidores, es el efecto Sherezada, es decir, le cuenta una historia que la va hipnotizando porque quiere saber qué va a pasar con el hombre sepultado entre libros, con esa mujer que le da de comer y sube la montaña de libros y que va a descubrir de sí misma una coquetería y un ser mirado y el ser atendido. Y Eugenia, que tenía un cálculo con su control y con esta no ser movida por otras cosas más que las que ella decidiera, se va a dar cuenta que la ficción, que la invención del escritor le atañe, le gusta y que es una posibilidad de que se muevan otras cosas en ella. Porque yo creo en esta fuerza de la ficción y en esta invención que hace que la vida quizás sea mejor en su versión libro, novela, cine, Casablanca, que la vida misma, ¿no? A eso me refería, el amor es una convención social, o la idea que tenemos del amor en ciertos tiempos tiene que ver con las necesidades y también las flaquezas que está buscando una sociedad. Y lo que tú nos estás contando es cómo de alguna manera se contraponen o se pueden retroalimentar una visión joven o una visión inocente frente a la piel gruesa que deja el amor y el desamor, ¿no? Y paradójicamente esa visión inocente es ya de entrada una visión desencantada, porque yo creo que se viven tiempos de desencanto también, con la falta de utopías, de a dónde miramos si el mundo que nos rodea es un mundo, un territorio minado, violento, donde cuál es nuestro lugar. Y quizás ese lugar ni siquiera, eso piensa Maya, existe en lo amoroso, ¿no? Mónica, muchas gracias por venir con nosotros, compartirnos a propósito de tu novela Cuando te hablen de amor. ¿Cuándo la presentas? ¿En dónde?
Mira, primero nos vamos a la Feria del Libro de Monterrey, luego nos vamos a la Feria del Libro de Guadalajara y muy probablemente la primera semana de noviembre aquí en la Ciudad de México, que es el lugar donde ocurre esta novela, que Cuando te hablen de amor le rinde homenaje también a José Alfredo. Perfecto. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Muemansi. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros. Al regresar tenemos más aquí en Noticias 22. Vamos con cine, vamos a platicar de talento emergente, nuevos valores, nuevas propuestas. Así es, se trata de óperas primas o las películas que hace un director, su segunda película, la segunda ópera de diferentes partes del mundo para ver qué es lo que están haciendo los jóvenes. Esta es la tercera edición que llega a la Cineteca Nacional. 14 películas de jóvenes directores de diversas partes del mundo integran el ciclo Talento Emergente, que por tercer año consecutivo se proyectará a partir de septiembre en la Cineteca Nacional. No nos interesa tanto en este caso que las propuestas sean experimentales o radicales, o sino más bien mostrar lo que hacen los cineastas que están comenzando. Entonces eso es muy variado, ¿no? Depende del país, hay desde películas como más experimentales hasta películas que estuvieron nominadas en los Óscares, ¿no? En esta ocasión se verán cintas como A la deriva, ópera prima de Peter Gronlund, de Suecia, Tana, de Martin Butler y Bentley Dean, de Australia y Vanuatu, La iniciación, de John Trengoff, coproducción de Sudáfrica, Alemania, Países Bajos y Bélgica, o Alguien con quien hablar, de Yulin Liu, de China. También hay producciones de Francia o Grecia, pero este año casi la mitad de las cintas seleccionadas son de América Latina. Vienen por la cordillera, para el vecino, matan un animal y después siguen para el otro. Películas realizadas con muy poco presupuesto, donde sus directores son autores, productores, guionistas, y por lo mismo se pueden dar la posibilidad de hacer prácticamente lo que quieren sin pensar tanto en los resultados comerciales de las películas, ¿no? Son películas mucho más de expresión personal. Esas películas que de alguna manera van marcando caminos, y acá en esta muestra podemos ver hacia dónde van los directores jóvenes. La selección fue hecha considerando a directores que han filmado su primera o segunda película. De México se presentan La casa más grande del mundo, coproducción con Guatemala, dirigida por Lucía Carreras y Ana Bebo Jorques, así como Bruma, de Max Zunino, coproducción con Alemania, filmada en ese país a partir de una aproximación diferente al trabajo de guión. El efecto que da no tener el control total del proceso hace que la forma y el lenguaje de la película y la estética de la película se supediten un poco al modo de hacerla. Por eso siempre hablo yo de que el proceso es el resultado, o el resultado se da gracias al proceso llevado. El ciclo Talento Emergente se presenta en Cineteca Nacional a partir del 22 de septiembre. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Y ahora una empresa que tiene que ver mucho con el séptimo arte, pero en algo en particular que nos gusta mucho y que además los tenemos aquí muy cerquita. Así es, Laura, se trata de unos pioneros en el arte de hacer cine cuadro por cuadro, Graco Films, que cumple ya 20 años de vida. Ya los vamos a ver. Graco Films, la primera empresa mexicana especializada en producir animación con la técnica de stop motion, cumple 2 décadas. Cumplimos hoy 20 años de hacer animación, de ser unos rebeldes con causa y sobre todo de divertirnos mucho. En realidad ha sido un camino muy largo, tormentoso y escabroso y a veces incierto, pero finalmente la hemos pasado bien porque hacemos lo que queremos.
Realmente hacer animación en un país como México es complejo, ¿no? Porque la gente cree que es, número uno, lo asocia con niños, número uno, lo asocia con algo que no es realmente valioso, poderoso, pero en realidad la animación tiene mucho poder, tanto que trasciende. Creado por Graco Films, GatLab nace como un centro de entretenimiento especializado en animación cuadro por cuadro, en donde desarrollaron un plan universitario para una licenciatura de 4 años, y una de las condiciones que puso Rodríguez fue que durante 2 años y medio no se iba a ver ni usar una sola computadora, porque su interés es sensibilizar a la gente, que aprenda a observar, a ver y a sentir. Realmente nos basamos mucho en algo que son los principios de la animación. De hecho, fue algo que realmente nos apasionó. Incluso parte de la empresa se dedica a la investigación. Y parte de esa investigación es cómo desarrollamos los mejores planes de estudio donde realmente la gente aprenda a conectarse primero a través de un personaje y luego que ese personaje se pueda conectar con el público, que finalmente es lo que buscas cuando haces un buen proyecto audiovisual, ¿no? Que esté conectado con la gente. Para el titular de la empresa, al margen de técnicas, equipos o tecnología, solo hay 2 tipos de animación, buena o mala. ¿Y de qué depende una animación buena o mala? De principios, de que realmente se utilice un conocimiento de actuación para dar animación a un personaje, ¿no? O sea, que realmente el personaje no se vea como un robot o como algo que se está moviendo, como un coche se mueve pero no está vivo. Entonces realmente es darle esa vida a los personajes. Finalmente nosotros lo que siempre quisimos hacer era hacer animación. La animación fue algo que nos gustó mucho, era algo que nos interesaba los procesos, cómo crear personajes, cómo hacer que los personajes sobre todo comunicaran emociones, ¿no? Porque mover un objeto no es animar, lo que es animar es darle vida a un personaje. Con información de Salvador Perches Galván, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22. Sí, animación, el alma, la vida, ¿no? Y ahí es donde también uno puede entrar en discusiones sobre el concepto de animal, ¿no? Efectivamente. Exactamente por ahí. Que tienen alma. Bueno, continuamos ahora con algo que les habíamos anunciado al principio. Desde 2006 ha estado este escritor que le vamos a presentar en la palestra. Nos referimos al italiano Roberto Saviano, que efectivamente ha hecho un trabajo importante de denuncia social que uno podría decir que raya un tanto en el periodismo, no solamente está bien escrito, tiene una pluma, sino que hace investigaciones muy, muy profundas sobre temas que tienen que ver con el mercado, con el trabajo. Y que lo que nos va a compartir enseguida tiene que ver un análisis, una observación de cómo los niños de su natal Nápoles se unen a las filas de las mafias italianas. La Paranza dei Bambini, nombre original de la tercera novela de Roberto Saviano, es una metáfora sobre la luz que al resplandecer atrae a los peces. Fue traducida al español como La banda de los niños, una obra en donde el autor de Gomorra vuelve a su natal Nápoles para retratar cómo los niños han tomado el relevo del negocio de la camorra. Sucede que ha bajado la edad, no simplemente de los afiliados a las organizaciones mafiosas, sino de los capos. Lo que está sucediendo, no solo en Nápoles, sino en Sudamérica y África, es que los jóvenes están tomando el poder. No están solo al servicio como los muchachos del jefe. Y esto ha sido posible porque los jefes van a prisión, no salen de su búnker, ya no están en las calles como antes. Estos chicos saben una cosa, quieren todo y de inmediato, porque el dinero, si no lo tomas todo y de inmediato, nunca lo consigues. ¿Y saben qué? Para tomar ese dinero, deben morir. La muerte no es un riesgo del oficio, es parte del oficio. En mi libro, cuento de un chico, un jefe al que en la novela llamo Fiorillo. En la realidad se llama Sibilo. Y este chico, cuando cumple 18 años en la vida real, escribe en Facebook: festéjenme mucho porque no llegaré a los 21 años. De hecho, lo matan a los 19 años. Hoy, esta generación está literalmente cambiando el crimen. En esta ocasión, Saviano se aleja de los nombres y acontecimientos verdaderos que sirvieron a la escritura de sus anteriores novelas
para adentrarse aún más en la ficción. En los otros libros reporté todo. No inventé nada. Lo que hago es narrarlo como si fuera una novela, pero con hechos reales. Es tan real que me dicen, esto ya se sabía, esto otro ya lo había dicho. Y es cierto, porque yo tomo toda la información que existe y la narro y la analizo. Esta vez, en cambio, hay elementos de fantasía. Los personajes, por ejemplo, son imaginarios, pero la realidad de la que surgen es verdadera. Me inspiro en hechos reales. Por ejemplo, cambio los nombres, pero hago que sean parecidos. Civillo en la realidad, Fiorillo en la ficción. También cuando disparan en los techos, es un hecho real, pero yo agrego la imaginación de cómo lo hacen, cómo lo piensan, porque no lo sé, pero realmente sucede que se resguardan en los techos de la ciudad. La literatura de ficción me sirve para dar una dimensión humana a estos personajes. De otro modo, me arriesgaría a verlos, pero sería solo a la distancia. Cuando un niño mata a los 10 o 12 años, seguramente es culpable, también moralmente, no solo legalmente. Pero ningún Estado podría pensar que es inocente, ya sea un niño de 10 años el que dispara y mata. Así que son culpables, pero aún tienen cierta inocencia, la de haber nacido y crecido en un mundo donde o eres un vencedor o eres un fracasado. Son ya 10 años desde que Roberto Saviano vive amenazado por la mafia napolitana. El precio que ha pagado su denuncia es muy alto, pero además se siente culpable de que su familia, sin elegirlo, también se hubiera visto afectada. ¿Sabes? El nivel de amenaza nunca he logrado comprenderlo. Hay tantas interpretaciones, me he convertido en un símbolo. Y esto da miedo, le da miedo a quien me protege, porque piensan que siendo un símbolo, quien me llame culpable terminará saliendo en los periódicos. Entonces, un clan que quiere estar en las luminarias sabe lo que tiene que hacer. Pero creí que la situación se había calmado. Sin embargo, cuando estuve en Nápoles para presentar el libro, tenía un nivel de protección muy alto, porque temían a estas bandas, a estos grupos. Y no sé muy bien lo que sucederá en mi vida los próximos años. Seguramente si continúo escribiendo no mejorará. Estoy frente a un dilema horrendo. Regresas a tu vida y dejas de trabajar, o pierdes tu vida, pero continúas trabajando. No hay una tercera opción, lo he pensado, no sé lo que haré. No volvería a hacer lo que he hecho. Lo digo a menudo, no me avergüenza decir que fue una locura, que tendría que haberlo hecho con más prudencia. Pero debo decir también, y estoy convencido que un libro como este, lo puedes escribir solo si estás dispuesto a perderlo todo. Si al contrario, escribes un libro y piensas que no vas a perder, estás haciendo entretenimiento. Es muy bueno, pero muy diferente a esto. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Pues nuevamente arriesgándose, dando a conocer investigaciones profundas, Saviano lo hace de nuevo. Lo hace de nuevo y Laura, bueno, nos hace mucho pensar en cuál es la circunstancia que puede vivirse de una situación similar en nuestro país, por ejemplo. Sí, que no lo podemos llamar propiamente una mafia como la hay allá, es otro tipo de organización. El narcotráfico tiene una estructura distinta, aunque en muchos casos hay agrupaciones que han tratado de imitar esta forma de trabajar, pero efectivamente es una historia que
que hay que contar. Bueno, continuamos ahora con más información. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York celebra al escultor francés Auguste Rodin. Esto en el centenario de su fallecimiento. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inauguró Rodin at the Met, muestra que reúne cerca de 50 piezas de la extensa colección del recinto. Entre las obras aparecen El Pensador y La Mano de Dios, pero también se exhiben piezas que nunca se habían abierto al público, como La Tempestad y La Mano de Rodin. En otra sala del museo también se pueden apreciar dibujos y bocetos del escultor. Rodin at the Met estará hasta el 15 de enero del 2018. Lo llaman el primer museo de arte callejero del mundo y está en Berlín. El recinto se inauguró este sábado y busca establecerse como una institución cultural tanto a nivel nacional como internacional. Nación Urbana, Museo de Arte Contemporáneo Urbano, presenta el trabajo de 150 artistas. En la capital alemana, el graffiti es ilegal, por eso el recinto se puede convertir en un punto de reunión para los artistas, además que podrá ayudar a que las obras que se hacen en la calle sean aceptadas. La NASA realizó un video para despedir a la sonda espacial Cassini, que finalizó de forma espectacular su viaje de exploración por Saturno. Llamado Gran Finale, en el video se explica cada una de las misiones que logró Cassini a lo largo de 20 años. La nave entró en la atmósfera del planeta gaseoso para destruirse. La confirmación del final llegó al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA tras haberse perdido la señal de esta. La agencia ha planeado cuidadosamente esta maniobra para evitar contaminar las lunas del planeta que pueden albergar vida. Qué imágenes tan impactantes. Así es, maravilloso ver a llega a su Cassini, fin. ¿no? Hacemos una pausa. Volvemos enseguida. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, reporta que en nuestro país existen 700,000 personas con algún tipo de deficiencia auditiva. Así es, de ahí la importancia de promover y reconocer la cultura sorda y la lengua de señas mexicana. Casi 700,000 personas en México tienen una deficiencia auditiva, pero menos de la mitad tiene acceso al lenguaje de señas y aún menos puede desenvolverse en el español escrito, esto de acuerdo a datos del INEGI. Por esto es que actividades como las jornadas de y sobre cultura sorda buscan contrarrestar este problema. Se ha organizado este encuentro dirigido a profesionales mexicanos de la cultura interesados en conocer experiencias exitosas en el ámbito de la accesibilidad de personas sordas. El planteamiento propuesto analiza el papel de los espacios culturales y las bibliotecas en la promoción y reconocimiento de la cultura sorda y la lengua de señas mexicanas para una cultura accesible. Las jornadas se realizarán del 19 al 21 de septiembre en el Centro Cultural de España y la Biblioteca Vasconcelos. Se contará con especialistas de México, Argentina, Uruguay y España. Todas las actividades son gratuitas. Estas jornadas son 3 temas en principal. El primer tema, como siempre, es queremos hablar sobre los sordos y su cultura. Creemos que aún hace falta seguir insistiendo en este tema, seguir insistiendo en que existe una cultura sorda, en que existe la lengua de señas, que es su lengua natural y debemos de lograr su reconocimiento. Otro de los días cuenta sobre los espacios culturales como un lugar accesible y un lugar de inclusión. Esto creo que es
fundamental, además de por los socios con los que estamos haciendo estas jornadas, porque creo que es un enfoque diferente. Vamos a hablar sobre las nuevas propuestas y lo que aporta la lengua de señas a nuestra cultura, a nuestra diversidad, sobre nuevas formas literarias de lengua de señas, sobre considerar poesía en lengua de señas, creación de guiones en lengua de señas, es decir, todo el aporte literario que la lengua de señas no es una lengua escrita, es una lengua visual. Este es un paso de los muchos que se tienen que dar para contrarrestar cifras tan alarmantes como el que solo el 47% de la población sorda acude a la escuela, dejando como resultado una población analfabeta del 30%. En las próximas jornadas vendrán muchas personas de talla internacional, con gran experiencia, personas sordas, hablarán de su cultura y ojalá todas las personas, tanto oyentes como sordas, puedan comenzar a dar apertura a estos temas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, la inclusión, la diversidad es parte de esto que se llama la cultura sorda, sorda con mayúscula, que tiene que ver con el quehacer cultural, las costumbres, los valores, en el caso propiamente del arte, por ejemplo, el teatro, hemos hablado aquí mucho de la compañía Seña y Verbo, pero también está los coros y muchas otras manifestaciones, la poesía visual, en fin. Y bueno, por ese motivo, a partir de hoy reiteramos, tenemos como parte del equipo de Noticias 22 esta imagen que usted está viendo justo aquí. Ahí está. Ahí está nuestra compañera Laura Regis, que les está compartiendo en este lenguaje de señas mexicano todo lo que nosotros compartimos diariamente en Noticias 22. Y bueno, continuamos con la información que les hemos preparado en torno al mundo de las letras, porque fíjense que ha sido tomado por asalto. Así es, al más puro estilo homérico, la editorial Caballo de Troya nos abre las puertas a mundos asombrosos. A los jóvenes escritores de provincia. Surge un nuevo espacio para las nobles plumas de la narrativa, con el sello Caballo de Troya, que, a decir de su editor, aspira a convertirse también en el sello cantera del grupo editorial que lo presenta en nuestro país. El sello empezó en España desde el 2004, que además tiene una vocación bien interesante porque por un lado conjuga muchas de las virtudes y de las bondades de una editorial independiente, que a veces pueden apostar por voces nuevas, más arriesgadas, escritores desconocidos, pero con todo el apoyo que puede dar un grupo editorial tan grande como es Penguin Random House. Caballo de Troya publica entre 4 y 6 títulos anualmente. Para garantizar la pluralidad de la visión literaria joven, la editorial invita a un editor quien selecciona a los autores. Para este inicio de actividades en México, 4 han sido elegidos. Para este primer año de Caballo de Troya en México, elegimos a Rodrigo Castillo como editor invitado. Él fue por mucho tiempo editor y también estuvo a la cabeza de Tierra Adentro en Conaculta. Nos parecía que era la persona inicial para arrancar como editor de Caballo de Troya por el conocimiento que él tiene de las letras jóvenes en el país. Creo que fue la decisión más acertada, y Rodrigo creo que, aunque son solamente 4 las novelas que publicamos, creo que son muy representativas de el tipo de narrativa que se está escribiendo en México actualmente. Y en este arranque de Caballo de Troya, Alejandro Vázquez Ortiz presenta El emisario o la sección de los animales. Raúl Aníbal Sánchez presenta Matagatos. El abuelo y el dictador es la obra de Omar Tejeda, en tanto que Paulette Jongitud presenta Algunas Margaritas y sus fantasmas. Cada uno de estos libros contará con un tiraje de 2,000 ejemplares. También una de las características del sello es que tengan una identidad visual, digamos, muy reconocible, que cada año, si bien cada libro tiene su propia portada, incluso su propia identidad tipográfica, todas están diseñadas con la misma paleta de colores, lo cual puede parecer quizás un tanto secundario, hasta frívolo, pero ciertamente le da un aire de identidad muy particular, muy identificable. Además son unas portadas muy lindas las 4 y será muy fácil reconocerlas. Noticias 22, Víctor Gaspar. El régimen opresivo de Augusto Pinochet es el telón de fondo en el que 3 mujeres van a enfrentarse a una disyuntiva. Así es, se trata de ser o no ser unas delatoras. Escuché pasos abajo en el piso de abajo. Oh, no somos las únicas que vivimos aquí. ¿Hasta dónde llegarías por sobrevivir?
¿Traicionarías tus ideales y principios? ¿Cambiarías tu vida por la de otra persona? Estas preguntas se las hicieron por meses 3 mujeres que traicionaron a sus compañeros de lucha. Basada en hechos reales, la obra de teatro Medusa, de Jimena Carrera, nos habla de un momento muy particular en la historia de Chile. El momento histórico es justamente Chile durante la dictadura, sobre todo al principio de la dictadura. Esto pasa, la historia está basada como en los primeros años de la dictadura y son 3 mujeres que trabajan en el movimiento de izquierda revolucionaria y que fueron atrapadas por la DINA, fueron torturadas y después de eso se les dio la oportunidad de vivir en un departamento, como haciendo una vida normal. Pero lo que tenían que hacer era delatar a sus excompañeros. De hecho, creo que me siguió. No me quitó los ojos de encima en toda la cena, ¿te diste cuenta? A pesar de la distancia histórica y geográfica, Medusa plantea a los mexicanos lo que pasa cuando el ejército toma el control de la seguridad del Estado. Lo que analiza la obra es como no verlo blanco y negro, sino ver lo que ellas vivieron un poco, ¿no? O sea, el qué era estar como encerradas y qué era, pues de alguna manera, pues también vivir como en cierto terror. Y sin embargo, la ambigüedad también radica en que finalmente lo hicieron y estuvieron las 3 trabajando hasta el final de la dictadura. ¡El tipo te calentó y no te aguantaste! ¡Qué bueno ni que nada! ¿Qué vas a hacer si te llama? Estas 3 mujeres que fueron juzgadas por la sociedad y la historia plantearán a lo largo de una hora sus motivos para traicionar y sobrevivir. Una de ellas tiene un hijo y está ahí porque quiere asegurarse de que su hijo va a estar bien, ¿no? Otra de ellas es una mujer que más bien intenta pasarlo como de largo, ¿no? Como intenta hacer como su vida lo más normal posible, ¿no? No le gusta que se hable de lo que hacen en la casa, por ejemplo, ¿no? Ella intenta hacer como su vida lo más normal posible. Y la tercera, que es el personaje de Mariana, tiene un momento justo cuando empieza la obra donde le sucedió algo mientras trabajaba y ese algo es lo que la detona, lo que la hace reflexionar sobre qué estoy haciendo, cuando se da cuenta del poder que tiene, del poder de decir esta persona que me cayó mal, la puedo enviar a que la torturen. Cuando se da cuenta de esa línea que podría cruzar, es cuando se detiene. Saben que están haciendo algo mal, ¿no? Que lo que están haciendo es traicionar. Y sin embargo, y eso es lo interesante, son 3 mujeres que están en el escenario luchando por lo que creen ahora. ¿Me explico? ¿No? Por sobrevivir, porque ya es una sobrevivencia finalmente. Sin embargo, hay uno de esos 3 personajes que inicia el conflicto, que es quien se da cuenta de esto que estamos haciendo sí está mal. Medusa, de Jimena Carrera, se presenta todos los martes hasta el 10 de octubre en la Sala Novo, localizada en la calle de Madrid 13, en Coyoacán. Noticias 22, Alberto Aranda. Les golpeé la mesa y las tazas de café saltaron. Bueno, pues hay algunas opciones para acudir al teatro. Así es. Nos despedimos, llegamos al final de Noticias 22 y vamos a hacerlo con blues. A uno de los cuatro reyes del blues, B.B. King. Que un día como hoy cumpliría 92 años. Disfrútenlo, muchísimas gracias. Muchas gracias a Laura Regis, que hoy se inaugura en esta emisión. Estaremos a partir de hoy todos los días con ella. Hasta mañana. Disfruten esta música. Thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. You'll be